Bueno, pues nos acabamos de dar cuenta que no grabamos la sesión del taller de guionismo, la segunda sesión del taller de guionismo. Entonces estamos volviendo a grabar la sesión para poderla subir a YouTube y que ustedes como alumnos tengan el material de consulta. Vamos a hacer más o menos lo que hicimos durante la sesión, que es ver un pequeño PowerPoint, explicarlo, después ver 2 ejemplos de leyendas, vamos a agregar un segundo ejemplo que no vimos en la clase, ahora que tenemos el tiempo de grabar de nuevo, y pues eso. ¿Empezamos? Ok, de acuerdo. Bien. Quizá nos tendríamos que presentar otra vez. Bueno, yo, perdón. Y Y yo soy Dulce. Me gusta más que me digan Diana, pero díganme como ustedes quieran. Ujú, Diana, ujú. Ok, vamos bueno. a, del taller de guionismo, vamos a hablar Ujú, del tema de la leyenda. dale. Voy a compartir mi pantalla para poner el PowerPoint. Listo. Perfecto. Pues el tema que vamos a abordar hoy es qué es una leyenda. Y en general vamos a decir cosas como generales y algunas ya muy aterrizadas cuando veamos leyendas en particular. Primero tendríamos que decir que la leyenda pertenece a un gran género que se llama género narrativo. A este género pertenecen también los cuentos y las novelas. Y se llama así porque en realidad cuenta algo. Cuando hablamos de género narrativo, hablamos del género que nos cuenta algo. Entonces en él se engloban por eso mismo los mitos, las leyendas, las fábulas. Y nació por la necesidad del hombre de contar sé algo, es decir, alguien podía contar, piensen en ustedes mismos, ¿no? Alguien puede contar sobre su día, cómo le fue la pandemia, cómo le fue antes en algún concierto, qué fue lo que vio, de qué se trató la película. Tenemos una necesidad constante de contar cosas. Constantemente nos comunicamos nuestras vidas o lo que pasó a otra persona, algunos acontecimientos, acontecimientos sociales o políticos. Entonces, en este sentido, es por eso que dentro del género narrativo se encuentra la leyenda. Siguiente, por favor. Ok, entonces, como bien decía, la leyenda pues surge por la necesidad del hombre de explicarse todo, ¿no? De explicarse el universo, los fenómenos naturales y su propia existencia. En este sentido, esta se vincula más con el mito, estas características, pero también nace de la necesidad de transmitir de generación en generación sus historias, experiencias, acciones, creencias, conocimientos, reglas colectivas y la vida de otras personas, contemporáneos o antepasados. En este punto es donde nace la leyenda. Es decir, como colectividad podemos transmitir de manera constante los acontecimientos y los hechos que llevó a cabo un personaje determinado. Si son de gran valía o de gran importancia para la comunidad, eso es lo que se intenta que se transmita. Es como una especie de estrategia de que se pasa de boca en boca para que nosotros aprendamos qué es lo correcto, cómo debe de comportarse una persona en la comunidad, cómo no debe de comportarse una persona en la comunidad, ¿no? ¿Cuáles son los valores que rigen esa comunidad? Entonces la leyenda tiene este tipo de características y bueno, estas son especialmente de parte de ella. Ok, ahora vamos a hablar del contexto de la leyenda, el contexto social donde la leyenda se ubica. Primero hay que decir que la leyenda es una de las manifestaciones del folclore. La palabra folclore en su etimología está compuesta de 2 palabras de origen inglés. Folk, que significa pueblo o comunidad, y lore, que significa saberes o conocimiento. Entonces, desde su etimología, el folclore significaría los saberes o el conocimiento del pueblo o de la comunidad. Bien, ahora, ¿qué significa el folclore en términos prácticos? Bueno, pues el término se utiliza para denominar a las expresiones culturales populares, vaya, que pertenecen a una comunidad, colectivizadas, o sea que todos los miembros de la comunidad las comparten. Empíricas quiere decir que no están sistematizadas, que son funcionales, tradicionales, que vienen desde el pasado, que son anónimas, es decir, que ningún miembro de la comunidad puede considerarse el autor de ellas, sino que más bien el autor es colectivo.
Son regionales porque dependen del espacio geográfico en el que se ubican, la forma en la que se van a desarrollar, y se transmiten por medios no escritos ni institucionalizados. Estas expresiones, como ya mencionamos antes, pues testimonian los más diversos aspectos de la vida de una comunidad, como sus costumbres, sus vestimentas, comidas, creencias. Y bueno, ejemplos del folclore, pues hay muchísimos. Durante la clase mencionaron algunos, justo la vestimenta, por ejemplo, mencionaron las tradiciones, los festejos, y Las también canciones están, pues, populares, las canciones así es, populares, los refranes. los refranes y cosas así como muy cotidianas que pueden ser así como supersticiones, estas como de tocar madera para atraer la suerte, ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo definimos la leyenda? Pues hay varias definiciones. Esta es una de ellas. Ok, bueno, pues es un subgénero que relata sucesos fantásticos que acaecieron en un lugar o bien hechos memorables de un personaje que existió en el pasado. Hay que tener en cuenta que muchas de estas historias se sitúan en un espacio muy bien ubicado, pero de pronto también pueden tener como el contexto de un pasado remoto. Es decir, pueden tener un lugar muy preciso, pero la temporalidad está desdibujada. Es como un pasado remoto, por ejemplo, el tiempo de la colonia, ¿no? O sea, el tiempo de la colonia duró varios siglos, entonces pues no habría como forma de delimitar en qué punto sucedió esto, solo se narra si durante la colonia pasó esto. Y entonces, en este sentido, pues el género puede conjuntar elementos que son tanto reales como elementos de fantasía. Es decir, pueden hablar de un personaje que sí existió y conjuntarlo con elementos fantásticos como fantasmas o hechos que no pueden suceder en la realidad, ¿no? Y esto es lo que le da una característica muy particular a la leyenda. Por ejemplo, yo siempre he pensado que México es una población que gusta mucho de las leyendas. Entonces, constantemente estamos empapados de esto. Como bien decía Otón, ¿no? Pues el folclore no está institucionalizado y en la clase decíamos que el folclore es parte intrínseca de nosotros. Nosotros crecimos rodeados de dichos o de juegos populares o también crecimos escuchando historias, distintas historias, leyendas particulares, ¿no? Aquí se aparece un niño y allá había, no sé, y esto y el otro, y por las noches aparece una monja. Entonces eso es algo con lo que nosotros crecemos y que además se puede transmitir con muchísima facilidad. Forma parte de nuestra identidad y también de nuestra riqueza cultural. Dime, Auton. Que justo esto que mencionas, que nosotros crecemos en este ambiente, es súper importante, porque a veces, sobre todo con la leyenda, pero con todas las expresiones del folclore en general, solemos hacer distinciones que son de pronto, que son falsas, vaya. Por ejemplo, pensamos normalmente el folclore como algo que viene del pasado y que es antiquísimo, o que pertenece a ciertas clases sociales o que habitan en ciertos lugares, ¿no? Como que vienen del ámbito rural o que son de las clases bajas. Y pues eso no es verdad. La, eh, el folclore es como un flujo que se está constantemente transmitiendo y por lo tanto, si viene desde el pasado y a lo mejor hay ejemplos antiquísimos, pero al mismo tiempo, pues sigue estando, se siguen produciendo expresiones folclóricas en el presente. Y por otro lado, pues el folclore está presente en todas las clases sociales y en todos los lugares, porque este pensamiento, pues, es intrínseco al ser humano. Es decir, creo que no existe como personas que habiten mentalmente en un mundo 100% científico, donde todo es probable y comprobable y sistemáticamente. No. Parte de la existencia del ser humano es también este mundo del folclore. Y por otro lado, la otra cosa, también la otra distinción que solemos hacer es entre el folclore y la cultura institucionalizada, que lo solemos ver como dos extremos, dos pueblos extremos que no tienen nada que ver. Y pues eso no es cierto tampoco. La cultura institucionalizada a veces también se acerca al folclore, retira algunos aspectos y los fija y los convierte, pues, por ejemplo, en celebraciones de índole nacional, como puede ser la celebración del Día de Muertos, donde
la cultura institucionalizada también tiene injerencia en cómo se realiza esa celebración, además de las celebraciones que se hacen en lugares específicos y que tienen una tradición, o incluso en esos lugares también los potencializa, ¿no? Les ofrece visibilidad para que muchas personas acudan a verlos. Y otro ejemplo, pues puede ser la danza folclórica, ¿no? Que son danzas de regiones particulares, pero que en el caso de la cultura institucionalizada se fijan bajo ciertas formas, bajo ciertas vestimentas, y se enseñan también en un ambiente pues muy académico, como puede ser la universidad. Hay licenciaturas de danza folclórica. Ya, termino este paréntesis, que creo que es Ok. importante, y Sí, continúo claro. con las definiciones de ley. Aquí, de acuerdo. Ok, Bien. la primera definición de leyenda, que trajimos varias, es que la leyenda es memoria soñada desde la intuición y el sueño. Una memoria soñada en la que conservan sombras y figuras sin las que la gran historia ni la pequeña se podrían entender del todo. Y esto es verdad, como les decía un poco, las leyendas forman parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. ¿Por qué somos un pueblo que nos encantan las leyendas? Porque eso habla de nosotros, de los valores por los que hemos pasado, nos habla un poco, nos cuenta, nos relata cosas sobre nuestros antepasados, etcétera. Y es soñada, es una memoria soñada porque puede estar situada en un pasado remoto sin figuras fijas, no es algo que se pueda decir, que podamos tomar y decir con precisión, sucedió esto tal día, tal fecha, no, solamente está ahí y lo sabemos y pervive en nosotros. Podemos o no tenerlo todo el tiempo en cuenta, pero ahí está, ahí vive. Entonces, a eso se refiere a esta definición de José María Merino. La siguiente definición es de José Manuel Pedrosa y dice: una leyenda es una narración oral o escrita que presenta hechos extraordinarios considerados como posibles o reales por el narrador y el oyente y relacionados con el pasado histórico y el medio geográfico de la comunidad a la que atañe o en la que se desarrolla la narración. Bueno, pues aquí está tanto los hechos extraordinarios, pero que se consideran reales. Es muy importante, lo veremos más adelante, como una característica de la leyenda, la presencia de estos elementos extraordinarios, pero que se consideran posibles o reales directamente. Relacionado siempre con el pasado histórico, y aquí introduce un elemento importante que es el medio geográfico, que es decir, el espacio también determina la forma en que se van a transmitir o los detalles que van a estar presentes en las leyendas. Ok, y la siguiente es una tradición oral de carácter local que rememora un acontecimiento de forma fragmentaria, un hecho impactante que es recordado de manera más o menos inconcreta por la comunidad y que es susceptible de ser articulado o textualizado si alguien le da una forma acabada. Por ejemplo, un cronista, un escritor, un dramaturgo. Entonces, como bien habíamos dicho, ¿no? Las leyendas pueden tener una base de un acontecimiento o de un hecho importante que de pronto fue determinante para la comunidad. En este sentido, pues la comunidad lo toma y como no se fija, pasa de una forma y otra y comienza a fragmentarse, comienza a tener esta forma fragmentaria y poco concreta. No sabemos bien cuándo, no sabemos bien cómo, se pierden fragmentos, ¿no? La memoria no puede, en su gran obra de mantenernos como pensando en el pasado, no puede sostener todo y deja ir algunos elementos para finalmente lo que dice Eloy, es que se podrían fijar si los fija un cronista o un escritor o un dramaturgo. En realidad, nosotros estamos haciendo esa tarea, la de fijar leyendas, fijar la memoria. Así es. Acerca de esta y la anterior definición, pues eso lo podemos ver incluso en las leyendas que nos compartieron los alumnos, ¿no? Por ejemplo, el hecho Claro. impactante, la Pelolco, que no solo es un hecho, ¿no? Este lugar está lleno de hechos impactantes. Impactantes, ajá. Sí, en Y algún en el momento. caso, Uh-huh. no, No, dime, dime. En el caso de. que en el caso del espacio geográfico, pues, por ejemplo, estas versiones de La Llorona que nos compartieron al menos dos, ¿no? Y Uh-huh. una de ellas estaba muy ligada a un espacio determinado que era como esta cruce de entre los ríos y los canales, Churbusco y la Viga,
que es el lugar donde se aparece la Llorona en esta versión, ¿no? En esa versión, exacto. Sí, bueno, de alguna manera lo que les contaba acerca de los lugares, estos acontecimientos pueden dejar una marca profunda en los habitantes de los lugares sin siquiera que ellos lo sepan. Es decir, ¿por qué de pronto se habla de una llorona en Churubusco o en Xochimilco, ¿no? Y esto hace que constantemente estemos renovando la leyenda una y otra y otra y otra vez porque forma parte de nuestra, ¿cómo decir?, de esos hechos impactantes. Hay una crónica que ojalá tengan oportunidad de revisar, la de Tlatelolco, que en realidad son como varias croniquitas, menciona como, bueno, está esta, y aparece un niño en tal edificio, o bien aparece sangre cuando llueve en las escaleras de las ruinas, etcétera. Y entonces, imagínense el impacto que han tenido estos acontecimientos en toda esta comunidad. Es decir, Tlatelolco ha vivido un sinfín de cosas, desde la matanza en tiempos de la colonia, porque ahí es donde se replegan los mexicas, y hay una matanza atroz de niños, jóvenes, mujeres, ancianos, de todos por igual, no solamente de los guerreros que cayeron peleando, sino también de la población civil. Fue una matanza grandísima, la matanza del 68, los derrumbes del 85, es un espacio muy marcado por este tipo de cosas. Imagínense toda la cantidad de cosas que se cuentan. Claro, ha dejado estos acontecimientos huella en los habitantes del lugar y de alguna manera u otra ellos tienen que recordar estos acontecimientos. Por eso es que está esta gran imaginación que hace que hasta el día de hoy estén con nosotros. Es una forma de no olvidar. Así es, Ujú, efectivamente. Bien, ahora pasamos a las características de la leyenda. ujú, La primera de ellas, la leyenda nace y se transmite en la oralidad y por lo tanto, pues carece de un autor. Esto es ujú, bien importante. No podemos hablar nunca de autoría de ninguna leyenda. La leyenda es el patrimonio de una comunidad y por lo tanto, como patrimonio, pues va cambiando en función de la aceptación que tiene la comunidad o las sanciones que le pongan a la historia los miembros de la comunidad. ujú. Ah, ok. Entonces, como consecuencia, no presenta una sola versión, efectivamente. No hay manera de que tenga una sola versión porque además hay apropiaciones de otros lugares, ¿no? Si bien se desarrolla en un contexto particular, en un contexto geográfico, a otros lugares la pueden adoptar como parte suya. El ejemplo más claro que vimos también en la clase, por ser también uno de los más populares, es el ejemplo de La Llorona. Es decir, hay versiones de que está en Xochimilco, en el centro histórico, en Churubusco y La Viga, ¿no? Todas estas apropiaciones es mi leyenda, ¿no? La Llorona pertenece a este lugar. Entonces, hay varias versiones. Yo conozco una que está magistralmente fijada por Artemio Vallarispe. Entonces, este escritor fija la leyenda con sus dotes de escritor, entonces decide que esta versión debe de ser fijada. Pero no es la única versión. Vaya, no es el autor, y también hay que aclarar, ¿no? De este tipo de versiones todos podemos fijar, ¿no? Podemos fijar nuestra propia versión de una leyenda. Y bueno, Así, nada. Ujú, no hay ujú. ninguna versión que sea más válida que la otra o que sea la de veritas, no. Todas, la validez. Sí, incluso los que quieran rescatar la leyenda de la Llorona, que yo diría que pues hay que buscar otro tipo de leyendas, pues van a tener su propia versión, ¿no? No hay como una leyenda legítima, por mucho que se haya fijado, ¿no? Hay demasiadas leyendas, bueno, demasiadas versiones sobre la misma leyenda. Entonces hay que tenerlo en cuenta y también las personas que escriben la leyenda no son el autor. Ujú, Bien. La siguiente característica es que la leyenda precisa de un narrador que relate lo sucedido a un público o auditorio. Esto es bien importante porque, por un lado, dice, o más bien intuye que el narrador es el que le va a dar como, que va a dar, le va a dar matices a la forma en la que cuenta la historia y que eso va a ayudar a que la comunidad se acerque a la historia, que o sea, es como un elemento intrínseco a la leyenda que se tenga que hacer un espectáculo de la narración de la leyenda. ujú, ujú, Pues sí, ujú. Ah, bueno, ahí me gustaría precisar otra vez, ¿no? El narrador no equivale a la figura del autor. Y en este caso no hay autor, pues. Pero pensamos en un cuento, ¿no? En un cuento sí hay un autor, pero el narrador no es
el autor, no puede ser equiparable. Y en este caso, el narrador es aquella vocecilla que precisamente nos hace el favor de contarnos la leyenda, lo que pasó, lo que aconteció. Y quería hacer otro comentario respecto a esto. Que tampoco equivale a la persona que puede fijar las versiones de la leyenda, ¿no? O sea, si bien tiene 20 leyendas, ¿no? No puede equipararse. Entonces, son dos cosas distintas, bueno, son tres cosas distintas que debemos tenerlas muy en cuenta para no equivocarnos al momento de hacer nuestras leyendas. Claro, Ujú. bien. La siguiente característica de la leyenda es que posee una tendencia etiológica o explicativa. Es decir, que busca, como ya lo vimos, como parte del folclore, como parte de este conocimiento espontáneo y no sistemático, pues busca explicar ciertas cosas que suceden en la comunidad o alrededor de la vida cotidiana de una población a través de la leyenda, ¿no? Esto, por ejemplo, en los ejemplos que nos pusieron, el de La Llorona, justamente La Llorona es la explicación de un fenómeno que ellos no le encuentran explicación, que es que por la noche, bueno, ya Ujú, en este ambiente en el que cruzan los ríos a cierta hora del día, más bien de la noche o muy temprano en la mañana, pues aparece esta neblina y de pronto se ven algunas luces en montículos de tierra. Bueno, la explicación que se le da a ese fenómeno en esta leyenda es la presencia de la Llorona, cómo se manifiesta a partir de las luces. ujú, ujú. Sí. Ok, ocurre en un espacio geográfico concreto que además tiene un carácter migratorio, es decir, que el espacio geográfico siempre va a ser parte de la narración y como bien les decía, ¿no? Puede desarrollarse en un lugar determinado y después otra localidad puede apropiarse de la leyenda y hacerla propia. Entonces, en este sentido, aunque La Llorona tenga una versión que se desarrolla en el centro de la Ciudad de México, bien también puede tener sus diferentes versiones porque hay una apropiación. Es decir, en las versiones, en las distintas versiones, el espacio geográfico puede mudar, pero en todas hay un espacio geográfico completo, que diga concreto, perdón. Así es, exactamente. La Sí. siguiente característica, la penúltima, es que se presenta la leyenda como verdadera o es creída como tal. Este asunto de la veracidad de la leyenda es central, pero no necesariamente de la veracidad, sino de la duda de la veracidad. Es decir, es importante la leyenda que no nos quede como al 100% claro si sí pasó o no pasó. Ujú. Esto es justo por que es innato a la leyenda, pues el juntar elementos fantásticos y extraordinarios con elementos históricos a veces, ¿no? Ujú. Que aquí es donde Entonces, comentábamos lo del chupacabras, ¿no? O sea, que fue una leyenda que puso a todo el país así como a pensar, ¿existe o no existe? Bueno, o sea, hay algunos que dijeron definitivamente no existe, pero hubo realmente gente que sí lo cuestionó, que dijo, oh, sí, sí existe. Dos gallinas aparecieron muertas en mi corral, ¿no? Entonces fue una locura lo que pasó con el chupacabras. Hay que tenerlo en cuenta este punto porque en realidad constantemente la leyenda sí se está cuestionando. Hay que preguntarnos si nosotros de pronto no crecimos como asustados por alguna leyenda que se contaba en la colonia o en el lugar, ¿no? Yo vivía en el centro, entonces sí, me causaba como conflicto quedarme dormida, más bien quedarme despierta muy tarde, porque de pronto sentía que iba a escuchar los lamentos de la Llorona. Cosas que pasan. Está ahí, claro, pues, ahí vive, pues como él existe, no existe, quién sabe, pero vive con nosotros. así es. Y bueno, ya el último, que es Ujú, que la leyenda es un ujú, aspecto didáctico de admoniciones morales. Y ujú, bueno, este aspecto didáctico tiene que ver un poco con lo que mencionamos de lo que se sanciona dentro de una comunidad o lo que se acepta o no se acepta. Y en el caso de la leyenda, esto nunca se expresa tal cual en la leyenda, siempre es sugerido, siempre es como un tema detrás de la historia. Este aspecto ujú, de admonición. ujú. ¿Algo que quieras decir al respecto? No, está bien. Bien, vale. Ahora, estas son otras características de la leyenda que nos parecen un poquito menos centrales para entenderla. El Ujú, primero es que la leyenda hace uso de la personificación y la transpersonificación. Esto quiere decir que la leyenda se puede inventar personajes concretos con nombre y apellido como para darle este estatus como de real, de que sí son personas reales, aunque son inventados, y que estos mismos personajes
pueden pasar de una leyenda a otra. Esto a lo mejor no lo tenemos tan claro en las leyendas mexicanas, pero en otros ámbitos puede suceder, como el personaje del Don Juan, que es un personaje que aparece en diferentes leyendas españolas, que ha sido fijadas en diferentes versiones en la literatura, pero es el mismo personaje, digamos, que va por la vida haciendo diferentes cosas, viviendo diferentes aventuras. Ujú, ujú, ujú. Y bueno, también es susceptible de ser transliterada. Esto es, que las leyendas, debido a su transmisión oral, pueden adaptarse a otros moldes literarios, como las canciones, los refranes y los romances. Esto es muy normal. Es tan fuerte la presencia de las leyendas que de pronto podemos hacer otro tipo de versiones con ellas y pueden adaptarse a las canciones. Pensemos de Nada cuenta en La Llorona, ¿no? Este va a ser el gran ejemplo durante toda la sesión porque es una de las leyendas más conocidas. Entonces, sí, La Llorona tiene su leyenda y puede aparecer en diferentes lugares porque tiene sus espacios migratorios y etcétera, ¿no? Pero también tiene sus canciones, la canción de La Llorona. Entonces, puede ser infinitamente más diversa la forma de manifestar este tipo de leyendas o este tipo de marcajes en los acontecimientos comunitarios. Así es. Y bien, ahora que ya mencionamos las características, pues pasaremos a mostrar ejemplos, ¿cierto? Ujú, así es. Ok. Bueno, el primer ejemplo que tenemos es una leyenda novohispana. Déjenme, dejo de compartir la pantalla, que es la leyenda de la quemada. Denme unos segunditos para encontrar el reproductor y ponemos la leyenda. Va la leyenda. Va la leyenda. Lo que pudo. Y es así como recordamos la época de la Nueva España, con esta leyenda, la calle de la quemada. Todo comienza. En el siglo XVI se cuenta que una hermosa joven española llamada Beatriz llegó a la capital en compañía de su padre, Gonzalo de Espinosa. Ella rondaba los 20 años y era reconocida por su bondad y buenas costumbres. Como era de esperarse, sus encantos físicos llamaron la atención de muchísimos hombres, quienes no dejaban de pretenderla ni un momento. Sin embargo, ella no respondía a las atenciones de ninguno y se mostraba desinteresada en lo que se refiere al matrimonio. Uno de sus pretendientes era el italiano Martín de Scopoli, quien estaba literalmente loco de amor por ella. Beatriz evitaba verlo y rechazaba cualquier galantería de su parte. No obstante, Martín no se rendía. Cada noche visitaba el balcón de su amada y, llevado por los celos, decidió matar a todos los posibles pretendientes. Y así sucedió la muerte de varios hombres a manos del italiano. Pero cuando Beatriz se enteró de los terribles sucesos, no pudo evitar sentirse culpable por aquellos fallecimientos y optó por ponerle un remedio a la locura de Martín. Un día pidió a los empleados de su lujosa residencia que la dejaran sola, y una vez que se fueron, llenó un recipiente de carbón ardiente, tomó el valor y metió su bello rostro para desfigurarlo y deshacerse por fin de la belleza que atraía a tantos hombres. Sus gritos se escucharon a varias calles de su casa y muchos corrieron a su auxilio. Cuando llegaron, vieron con horror el rostro de la joven, quien no dejaba de gritar de dolor. Al enterarse, Martín acudió lo más rápido que pudo al domicilio de su amada y, a diferencia de los demás, no se apartó de ella ni hizo algún ademán de desagrado. El italiano le confesó que él la amaba por su interior y no por su belleza física, por lo que seguía en pie su propuesta de matrimonio. Ante la inesperada confesión, Beatriz no pudo hacer más que aceptar y casarse con él, portando un velo blanco. Después de la boda y hasta el final de sus días, la española portó un velo negro que cubría las cicatrices de su insólita acción,
mientras que la calle donde vivía fue conocida como la calle de la Quemada. A partir de entonces, la calle se llamó Calle de la Quemada, en memoria de este acontecimiento, que ya en cuento o en leyenda recordaremos por siempre. Bien, esa fue Ok. la leyenda de la quemada. Ujú. Y entonces, como Ok, habíamos dicho en clase, algunas de las características que aterrizamos acerca de la leyenda es que se lleva a cabo en un espacio concreto. En este caso es la capital, bueno, en lo que era la Nueva España en ese momento. Entonces, la Nueva España, hay que pensarlo, estaba muy delimitada, es lo que hoy por hoy es el centro histórico. El resto de la ciudad eran lugares, o era campo, o eran ríos, o eran pueblitos. Entonces, la ciudad estaba demasiado delimitada al contexto central, ¿no? A lo que hoy por hoy conocemos como centro histórico. Entonces, esta leyenda se lleva a cabo ahí, tiene un espacio muy concreto, pues no tiene autor. Se generó en un espacio, más bien en un tiempo remoto, que es la época de la colonia. Como bien les comentaba, no sabemos con precisión ni en qué siglo, ni en qué mes, nada, ¿no? Entonces, sabemos que fue durante la época de la colonia. Eso es lo que nos cuenta la leyenda. Su narrador nos da algunos detalles acerca de los personajes. Y además de todo, pues bueno, tan se creía cierta que bien que no se le dio el nombre a una de las calles. Es el origen del nombre de una calle y a mí me parece que en ese sentido es maravilloso como de pronto nuestras apropiaciones de lo que narramos puede dar origen a calles, al nombre de calles o al nombre de tradiciones, etcétera. Y bueno, en este sentido también se dice que tiene un aspecto didáctico y bueno, que transmite una lección. En este sentido, pues durante la clase les pregunté que cuál era esa lección, qué era lo que rescataba, de por qué se transmitía, qué fue lo que en este punto de la historia se intentó enseñar. De alguna manera tiene como un sentido aleccionador completamente distinto al de la fábula, que en la fábula es mucho más claro y tiene otros elementos distintos, pero la leyenda intenta también dejar como una lección. Y en este caso, pues rescatamos el hecho de cómo debía comportarse la mujer y cómo debía comportarse el hombre, que es una cuestión así agravante para nuestros tiempos, que lo podemos ver con otros ojos, ¿no? Y pues justo, ¿no? Ante la serie de asesinatos que estaba cometiendo Martín, Beatriz se siente culpable y decide quemarse la cara. Imagínense este acto, ¿no? Es un acto de completa sumisión y aniquilación por parte de la mujer. La mujer decide sacrificarse para que ya no haya más víctimas a manos de Martín, que era el hombre que la pretendía con locura y obsesión. Entonces, en este sentido, pues habría que reflexionar que un poco la lección de ese tiempo era que las mujeres no podían, y a la fecha, ¿no? Parece que sigue vigente esto, ¿no? Que las mujeres no pueden ser provocativas, no pueden ser, tienen que controlarse porque si no todo es culpa de ellas. Beatriz no había hecho nada, solamente era bella y eso es una cosa de nacimiento que no se puede quitar, ¿no? Pero tan sí se puede quitar que decide desfigurarse. Mientras tanto, el victimario, el que mata, el asesino, el que debería de ir a prisión y debería de ser ajusticiado, él queda victorioso. Final del día, él se sale con las suyas. Es una lección bárbara para ahora que lo podemos ver con otros ojos. Seguramente en su momento era algo que se asumía como con relativa facilidad, o no lo sé. No sé cómo se haya tomado la recepción de esta leyenda, pero es grave, ¿no? Este hombre que al final del día provoca asesinatos y hace, y es el causante de que Beatriz se queme la cara, en sentido estricto sale premiado porque se casa con Beatriz, logra obtener el objeto de su deseo. Bueno, nada más les diría que habría que reflexionar sobre el papel que esta leyenda tenía dentro del espacio y dentro del tiempo en el que fue creada, ¿no? O sea, decía algo de una forma de cómo comportarse de ambos géneros. Un poco creo que la lección principal va por ahí. Las mujeres deben de ser las más recatadas, deben de ser las más sumisas, deben de obedecer, casi casi deben de casarse con el pretendiente que sea más matón. No lo sé, no sé cómo decirlo, pues, pero es fuerte.
leyenda. Imagínense también el hecho, y es claro, ¿no? O sea, la leyenda menciona algo, el narrador menciona que Beatriz se casa cubierta con un velo blanco y el resto del tiempo lleva un velo negro. Claro, ella está de luto. Se casó con alguien que no quería casarse porque desde un principio el narrador nos comenta, ella no tenía intenciones de casarse, era una chica de 20 años que probablemente, aunque la sociedad en ese momento dictara que se tenía que casar incluso más joven, para ese momento ella no tenía la intención de casarse. Entonces estaba de luto porque además se casó con un asesino, un asesino serial casi casi, ¿no? Todos los pretendientes de Beatriz eran los que morían a manos de él, ¿no? En fin, esta es como la lección que nos deja la leyenda de acerca del comportamiento de hombres y de mujeres. La mujer debe de tratar de guardarse lo más posible y bueno, finalmente quien salía victorioso era la figura masculina en este caso. En fin, hasta aquí la interpretación y análisis de la leyenda. Yo quería mencionar una cosa, nada más. Uh-huh, uh-huh. Me parece que, o sea, la leyenda presenta como un elemento muy importante que hace que la acción se desarrolle, que es la belleza de esta mujer, es el catalizador de las acciones de los hombres, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ella sea bella provoca que el resto de los hombres la cortejen y por lo tanto que este hombre sienta celos y realice todos estos asesinatos, ¿no? Entonces, me parece como súper importante como esa relación que se hace entre la belleza de la mujer como fuente de cosas negativas o de Uh-huh. acciones negativas por parte de los hombres. Uh-huh, Y que uh-huh. entonces eliminar esa cualidad suya para poder entonces detener esto. Uh-huh, Como que le uh-huh. quita completamente la capacidad de agencia a los hombres. Los hombres Claro. no pueden hacer cuando ven a esta mujer bella, más que acercarse a ella y quererla cortejar o pelearse entre ellos por el amor de esta mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Que se me hace súper importante, que toda la responsabilidad de lo que sucede en la leyenda recae en ella y por eso es que ella tiene que recurrir a esta acción tan extrema que es desfigurarse la cara. Claro, sí, sí, Y que lo sí. podemos, todavía, a pesar de que ya no lo vemos con estos mismos marcadores tal cual, pero seguimos viendo dinámicas similares en la actualidad, ¿no? Que Uh-huh. se les enseña a las mujeres que ellas son, o sea, por el mismo hecho de existir, ¿no? De tener un cuerpo y de tener una cara, su cuerpo y su cara son objeto pueden despertar pasiones Uh-huh, que uh-huh. a lo mejor no van a poder controlar. Y entonces es su responsabilidad cuidarse de que no vayan a provocar eso en los hombres, que es de Uh-huh. que no salgas a la calle con una falda corta, porque entonces No salgas vas a noche, provocar. ¿no? O sea, es decir, si sales noche es como tú te estás poniendo en riesgo. Si subes una foto provocativa es como es tu responsabilidad. Claro que no. Cada quien hay que hacerse responsable de sus actos y en este sentido la mujer no tiene nada, nada de responsabilidad, ¿no? Ni en ese tiempo ni ahora. Solamente hay que desvincular esas ideas, desarraigarlas de forma muy concreta para que se deje como, vaya, me parece que la leyenda es un claro ejemplo de lo que no se debe repetir, ¿no? De alguna manera. Entonces, si la analizamos a profundidad, podemos decir, ok, esto permea hasta nuestro tiempo y hay que comenzarlo a quitar, no como la hierba mala que es, porque es hierba mala. De alguna manera, no, no en vano este gran himno feminista, ¿no? Que dice, y la culpa no era mía, ni cómo ni dónde estaba, ni cómo me vestía. Es verdad, la culpa no fue de Beatriz, ella podía ser bella, vestirse como quiera, y hoy por hoy la gente puede hacer lo que se le dé la gana y no, no debe de ser objeto de abuso o objeto de culpa, o, bueno, no, no objeto de culpa, no, no objeto de provocación, pues la responsabilidad siempre es la del victimario, nunca es la de la víctima. Y en este caso sucede con Beatriz. La responsabilidad siempre fue de Martín y Martín salió victorioso, por Dios, ¿no? Ajá. Entonces, y pasa, ¿no? O sea, de pronto hasta nuestros días sucede, ¿no? Que chicas lamentablemente una gran cantidad de personas ha sido violada, ¿no? Y entonces de pronto llegan como algunas personas y, te tienes que casar con él. ¿No? Que las casan con su victimario. Es tremendo, es doloroso y sigue y persiste.
persiste, ¿no? Hay que comenzarlo a desarraigar y creo que una buena forma de hacerlo es mediante los recursos que tenemos, que justamente son la leyenda, cómo analizamos nuestra propia historia para comenzar a quitar eso. No es cierto, no es cierto, nunca la creo, ¿no? La culpa no es de la persona que es abusada, la persona que es violentada, no, no, la culpa es de quien comete los actos en contra de los demás. Claro, nada más así como una pequeña anotación que nos dijeron, recuerdo que nos dijeron en la clase, que el castigo de las mujeres, para las mujeres bellas también podría ser cosas muy extremas, como la trata de personas, ¿no? Y Claro. sí, definitivamente. Es asunto de ver el cuerpo de las mujeres como algo del que para empezar te puedes apropiar en el sentido de que puedes quitarle la libertad para explotar este cuerpo, ¿no? Entonces, es como esta visión del cuerpo femenino como algo que despierta cosas en los hombres y que por lo tanto puede ser redituable. Sí, 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 ¿no? Y además, pues el cuerpo de la mujer no viene como integrado casi, casi con su voluntad, ¿no? Es decir, en este sentido es como las están objetivizando, las están cosificando y es como tú te vienes para acá y tú vas a hacer como mi negocio, pues, de alguna manera. Y en este sentido, pues, hay una idea de desprendimiento de la voluntad de la conciencia de la mujer, pero además hay algo muy importante como para puntualizar. No solamente se trata de las mujeres bellas, no tiene nada que ver con eso, no solo si es como de las mujeres bellas o tal, ¿no? O sea, no tiene que ver con la edad, ¿no? Lo puede pasar a mujeres de cualquier edad y con cualquier apariencia, eso no tiene nada que ver, ¿no? El abuso existe y es algo que, como en el caso de Beatriz, no se debe reproducir. En este momento de la vida lo podemos ver de una manera completamente distinta y no hay que sentir culpa. La víctima jamás debe de sentir culpa, es la persona abusada y es a la que se debe de escuchar y es a la que se debe de sostener y desde luego el victimario debe de ser la persona castigada, que en este caso Martín fue premiado, ¿no? Ay, te amo por tu interior, por Dios, ¿no? Imagínense al loco psicópata diciendo la palabra te amo por quien eres, maté en tu nombre, qué locura, ¿no? Ajá. Bueno, esta es la lección de cómo se debía comportar las mujeres y cómo se debía de comportar un poco los hombres de la época, ¿no? Leyenda al fin y al cabo, pero nos dice algo. Sí, sí, exactamente. Bien, pasamos entonces al segundo ejemplo. Bien, el segundo ejemplo es una leyenda más moderna, al menos, por lo menos, o sea, del siglo XX en adelante. No, también no tenemos marcadores temporales, así como en el anterior estaba situado en la colonia, no sabemos exactamente en qué año o en qué siglo. Lo mismo en esta leyenda, pero es una leyenda que sabemos que sucede por lo menos en el siglo XX, porque pues hay algunos personajes como un chofer, etcétera, que nos permiten identificarla en esa época. Esta leyenda es sobre los fantasmas de los aztecas que se aparecen en el centro histórico, en particular en el espacio que está entre la Catedral Metropolitana y el Museo del Templo Mayor. Denme un momento para poner la imagen, el archivo. Ahí está. Los fantasmas de los mexicas en el centro histórico. Si eres de México, seguramente has visitado este lugar. El Zócalo es un lugar antiquísimo y que guarda, por supuesto, muchísimas leyendas, pero hay una en lo particular que me gusta mucho porque tiene que ver con nuestros orígenes. Y es que al lado de la Catedral Metropolitana se encuentra el Templo Mayor, el cual era el más importante templo sagrado del antiguo imperio mexica. Hoy se conserva como un museo en donde cualquier persona puede entrar, pero a sus alrededores se cuenta que varias personas han visto a hombres de aspecto indígena rondar las cercanías del Templo Mayor con las vestimentas típicas de esos pueblos antiguos. Pero esto se ve particularmente en plena madrugada. Cuando se les logra ver, no se miran como los hombres que hacen limpias a un costado de la catedral, sino realmente se ven como un antiguo habitante de la zona. Un auténtico mexica, un fantasma de aquellas personas que simplemente su mundo se terminó de manera muy estrepitosa. Y se dice que para ver a estos entes basta con que vayas en la madrugada. Y eso sí,
que haya luna llena en el cielo, ya que así es la única manera de verlos. Pero no es solo ahí donde se ha visto estos entes, sino también en el Metro Pino Suárez, donde se encuentra una pirámide dentro del metro. Ahí mismo se ha visto a un hombre con aspecto indígena vagar por los pasillos que llevan de la línea 1 a la línea 2. Sin duda las almas de estos hombres quedaron tan arraigadas a estos lugares porque eran sus sitios de culto y seguro de donde más les gustaba estar. Ver a esas entidades de hace siglos, seguro, no te dejaría dormir tranquilo. Existe un relato sobre un taxista o un Uber que fue a dejar un pasaje atrás de la Catedral Metropolitana. Esto en plena madrugada, y logró encontrarse con la figura alta y erguida de un hombre de 1,90, el cual poseía una vestimenta típica de los mexicas. Y él juraba jamás dejaría de nuevo pasajes cerca del Zócalo a tan altas horas de la noche. Bien, esa es más bien una recopilación de unas 2 o 3 leyendas sobre los aztecas. Bueno, déjenme pongo otra vez las características para que las vayamos viendo. Bueno, pues bueno, como vimos, está muy bien precisado el lugar donde ocurren estas leyendas, que es en el Templo Mayor, o bueno, a los alrededores del Templo Mayor, y en el caso de una en particular, que es el Metro de Pino Suárez, que es el espacio donde se hace transborde entre la línea 1 y la línea 2, que es donde se encontró esta ruina de un templo prehispánico. Vemos elementos que hablan de lo fantástico y como por ejemplo que solamente los puedes ver cuando aparece la luna llena y de madrugada, en fin. En lo que me quiero centrar sobre todo es en el aspecto didáctico de estas leyendas. En el caso de estas leyendas hay varios temas que se exploran, ¿no? Entre ellas, creo que uno de esos temas es el de esta dicotomía entre la antigüedad, lo antiguo, lo prehispánico y lo moderno, ¿no? Sabemos a estos fantasmas en este cruce entre la catedral. Hay otra versión donde se menciona tal cual la catedral y se menciona que los aztecas caminan en fila de la catedral al Museo del Templo Mayor. Entonces vemos como esta dicotomía entre la catedral como el pasado colonial y el Templo Mayor, las ruinas del Templo Mayor, como el pasado prehispánico. Y lo mismo con el metro, ¿no? Encontramos a estos fantasmas en el metro, que es un espacio de la modernidad de la Ciudad de México, que hablan de un pasado prehispánico, que es el que se encuentra en estas ruinas, adentro del metro, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro lado, también lo vemos en los mismos personajes, porque se dice que los personajes son, los que se aparecen como fantasmas, son diferentes de estos personajes cotidianos que vemos a los alrededores del Templo Mayor, que hacen limpias o que bailan. Hay una hincapié en esa distinción. Uh-huh. Entonces, creo que esos son temas que se exploran y que nos hablan. Lo que a mí se me hace muy interesante es que veamos a estas personas prehispánicas como fantasmas. Es decir, hay una discontinuidad entre estas personas que hacen las limpias, que hacen los bailes, y estas otras personas cuyo mundo, como mencionan, se destruyó, ¿no? Uh-huh. Entonces, en términos de aspectos didácticos o de admoniciones morales, yo creo que ahí está el asunto, entre esta distinción. Aparte, el indígena de 1,90 que ve el chofer, el taxista, pues nos habla también de un imaginario muy particular, ¿no? Exacto. Que es un imaginario nacionalista que se empezó a crear a lo largo del siglo XX alrededor de los imperios prehispánicos, como digamos, como estos grandes imperios, pero que ya cayeron y que desaparecieron. Entonces vemos en este indígena de 1,90 vemos estas representaciones que Diana conoce muy bien, ¿no? Acerca
de, de los tlatoanis indígenas que vemos, por ejemplo, en el Museo del Ejército, ¿cierto? Afuera del Museo del Ejército están dos grandes esculturas de dos tlatoanis hechas por Jesús, ay, se me va, es un gran escultor del siglo XIX, Jesús Contreras. Ahorita lo busco y doy bien el dato para no errar. Pero bueno, entonces ahí están dos grandes representaciones. También está el Cuauhtémoc, la escultura que está en Insurgentes, ¿no? En el cruce de Insurgentes y Reforma, por ejemplo. O sea, justo a las figuras que alude esta leyenda son a ese tipo de gobernantes fuertes de una raza guerrera, ¿no? Una raza de bronce fuerte, grande, ¿no? Hecha como para la lucha y el combate. Es de pronto como si esta, y que fue creado, es un imaginario creado a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Figuras que se debe de rescatar por un ideario nacionalista. Pero es curioso, como bien lo menciona Autón, porque hay una discontinuidad entre los indígenas de nuestro tiempo que de pronto se desdibuja su figura y su voz y no se toma en cuenta y se delega y se margina versus estos grandes emperadores, ¿no? Entonces ahí está como el nudo, como bien lo señala Autón, pero sigue, sigue. Lo que creo que tiene que ver con o sea, la construcción comunal, como mexicanos, que nos construimos de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Es decir, como que existió este momento como de gran auge pues sí, de un imperio, de crecimiento, de prosperidad en la época prehispánica y que con la colonia eso desapareció completamente. Y en ese imaginario de la desaparición de lo prehispánico, pues tristemente, pues se arrastra lo que sí continuó, ¿no? Que es la presencia de personas originarias, pues digo, es decir, los nahuas siguen presentes en el centro de México, ¿no? Entonces, en esa construcción de nuestra identidad nacional, pues de pronto terminamos desdibujando, eliminando de la vista a estas personas que sobrevivieron, ¿no? Finalmente, que son sobrevivientes de esta cosa pues tan horrible que sucedió, que fue la conquista, ¿no? Que les quitaron tierras, que perdieron la vida, que sucumbieron a enfermedades, o sea, que pasaron un montón de cosas y sobrevivieron, ¿no? Pero nuestro imaginario lo queremos cerrar completamente, ¿no? Desapareció por completo, su mundo se acabó y pues no se acabó, ¿no? Exacto, no se acabó, sí, sigue presente, están presentes y afortunadamente, ¿no? El asunto es que de veras no se les ve más que hace poco estaba escuchando un programa, no voy a mencionar ni de qué, ni de quién, ni nada, ¿no? Pero justo la forma en cómo se les llama, ¿no? Así las Marías, las que venden muñequitas, ¿no? Entonces es como, ¿de veras a eso tu concepción del indígena se cierra como a las personas que tienen que vender sus productos artesanales? Y ya, ¿no? Para eso, para muchos, esa es la comunidad indígena, siendo que es más vasta, más amplia, con diversas lenguas, ¿no? Es impresionante. Y no obstante, todo eso lo trata de sustituir el imaginario con dos figuras que se aparecen afuera de la catedral y miden casi 2 metros, etcétera. De pronto, no es cierto. La riqueza existe en las personas, no en el imaginario que nos hacemos de ellas. Entonces, hay como que hacer una revalorización importante respecto a la leyenda, ¿no? Hay como un sentido de pérdida y no, tampoco, ¿no? O sea, es decir, no existe ese sentido de pérdida porque están con nosotros, solamente que se constriñe a formas despectivas y a formas diminutas casi, ¿no? Así como, las que venden las muñecas. De pronto es como un poco indignante, por no decirlo más, ¿no? Pero sí es como la población indígena es tan variada, tan rica, tan llena de conocimiento de todo tipo, sus lenguas que desafortunadamente en muchos casos ni se valoran ni se están perdiendo por justamente un tema de discriminación, ¿no? O sea, de pronto los padres no enseñan su lengua a los hijos porque sienten que pueden ser discriminados por hablarlas. Y es verdad, pasa, ¿no? Desgraciadamente también es una de las cosas que se hace latente en esta leyenda. Y bueno. Sí, y bueno, aquí en este caso, pues más bien sería el llamado a mostrar los matices, ¿no? Es decir, algo definitivamente cambió y a lo mejor acabó con una parte importante de la cultura y de la población indígena, ¿no? Pero no se acabó del todo. ¿Qué queda? O sea, no son
no pensemos en los fantasmas, vaya, pensemos en las personas que están vivas, que están aquí, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Eso acerca de la leyenda. Correcto. Y Nos también, queda algo. ujú, sí, dilo, dilo. Sí, no, Nada, solo también pregunté. como que quería, no sé, como hacer un pequeño comentario, y es que muchas veces no se entiende que al menos lo que somos ahora como nación, como pueblo mexicano, pues si bien nace de acontecimientos dolorosos que involucran la conquista y la muerte y tal, nosotros somos producto de eso, o sea, no nos podemos considerar ni españoles ni indígenas, ¿no? O sea, somos una mezcla de esos dos mundos, aunque esa mezcla se haya llevado a cabo de una manera abrupta, brutal, violenta, ¿no? Entonces, sí, es muy doloroso el inicio como nación mexicana, pero finalmente es lo que somos y hemos sido y hay que entenderlo como tal, ¿no? O sea, pues sí, somos esto y somos aquello y no hay problema, ¿no? O sea, más bien hay como que ser inclusivos en ese sentido, ¿no? O sea, justo con los indígenas, ¿no? O sea, por qué marginarlos, ¿no? O sea, han sido sobrevivientes de una serie ah, de situaciones sociales, casi, casi, ¿no? Y siguen con nosotros y siguen viviendo la misma marginación que se tenía hace muchísimos siglos, ¿no? Desde épocas de la colonia, precisamente. Entonces, ujú, que como, no sé, fuera del hecho de que, desde luego, hay que darle una vuelta a eso y hay que revalorizar la idea del indígena como ser humano, ¿no? Como un ser humano que tiene determinadas características, pero eso no lo debe delimitar, ¿no? Y esta leyenda, pues, justo es lo que pone sobre la mesa, lo que exhibe. Ujú, Así es. ujú, Bien, pues esos fueron nuestros dos ejemplos de leyenda. ujú. Eh, ¿Tenemos algo más que tocar que Ah, nos haya sí. faltado? El escultor es Jesús F. Contreras. No sé por qué lo dudé. No, no hay razón de ser, pero las esculturas son de Jesús F. Contreras y se encuentran afuera del Museo del Ejército Nacional, que está a un costado de minería. Entonces, si ustedes los quieren ir a ver, son impresionantes, ¿no? Ahí uno entiende como al tipo de indígenas que ven las personas que dicen que se aparecen, ¿no? Afuera de la catedral. Ujú. Eso les va a dar como una visión mucho más clara. Muy bien. Ujú. ¿Algo más que nos falte, que nos hayamos olvidado mencionar? No, me parece que no. Solo recordar que las leyendas pueden contener algunas lecciones que fueron vigentes para su tiempo, pero actualmente ya no, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros, teniendo una visión más analítica y más crítica, digamos, no, o sea, eso ya no se aplica, ¿no? Pero se aplicó y de alguna manera puede sobrevivir por ahí. Entonces, tomemos las leyendas como una forma de estrategia, como lo hicieron antes nuestros antepasados, tomémoslos como formas de estrategia para cambiar, para cambiar ciertos aspectos, ¿no? Entonces lo podemos hacer desde un matiz súper, súper suave. Y bueno, algunas de las leyendas que nos hicieron el favor de poner en el grupo, justo abordan este tipo de temáticas, cómo uno se debe de comportar dentro de la comunidad, que me encanta. También la marca de Tlatelolco, ¿no? O sea, cómo dejó tan marcado todos los acontecimientos que han pasado en Tlatelolco para que existan leyendas, como que alimenten el imaginario, porque son heridas profundas. ¿Qué más? También el nacimiento de las tradiciones. Dime. En el caso de la leyenda que nos mandaron del brujo que hace un pacto con el diablo y que habla con un caballero negro, Ajá. de pronto hace hincapié esta leyenda que este brujo, esta familia que llega es avecindada, que no es del lugar de origen, sino que viene de Michoacán. Entonces Ujú, también nos habla de cómo vemos a los miembros externos de la comunidad, ¿no? ujú, ujú. Por ejemplo. Sí, 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 pero también nos habla como un poco, creo que de cómo debemos o cómo se deben comportar los miembros de la comunidad. De alguna manera, este hombre pues era favorecido, era una de las personas más ricas del lugar, pero era favorecido por el diablo. Entonces, como no le vendas el alma al diablo,
ni por miles de millones, ¿no? O sea, tú concéntrate y no quieras vender tu alma al diablo por dinero. Una cosa así es la lección también, ¿no? O sea, sí es una persona externa, pero él se perdió porque pues le Así. vendió su alma al diablo por dinero. Es la lección de la leyenda. Ujú. Y para la Bien. comunidad, pues es muy claro, ¿no? No hagas eso porque, pues no es lo conveniente para ti. Ajá, una forma de comportarse. ¿Qué más? Sí, sí. No sé si hay como algún otro comentario, alguna otra cosa que decir. Nos quiere decir, ujú. Ujú, Justamente este aspecto didáctico o de admonición moral nos puede ayudar a nosotros como guionistas, digamos, a identificar los temas que ujú, hay en las historias para que una vez que tengamos identificados estos temas, podamos desarrollar la historia de manera que el tema pues esté bien planteado, bien desarrollado, ¿no? ujú, ujú, que Nada esté más. presente. Ujú. Ok, bueno, Así es. pues otra vez muchísimas gracias por su atención. Disculpen si no ya grabamos sus comentarios, se nos fue, pero bueno, aquí tienen la clase y pueden hacer con ella uso y hacer sus leyendas, sus correcciones. Entonces queda a su entera disposición. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase, la sesión 3. Esperemos que ahora sí no se nos olvide y ya esté grabada tal cual. Nos vemos. Hasta luego. Bye.